Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a acudir a Barda Fishbein para seguir avanzando en su programa de Yiddishkeit, La Letra Viva. ¿Qué tal? Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad. Sí, una vez más estamos aquí con dos autores, una autora, estamos aquí con un autor eh, Espera, interesante. Sí, borra sí, eso. sí, no, empezamos otra vez. Vale. Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contactarnos con Barda Fishbein en su sección Yiddishkeit, La Letra Viva. ¿Qué tal, Barda? Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad. Hoy estamos aquí para conocer a un autor no tan famoso como otros, pero que ha hecho una gran labor como escritor en lengua yiddish con una temática muy especial. Se llamaba Isaac o Itzhok Raboy, nació en los bosques ucranianos de Kamenets-Podolsk en el año 1882, porque su padre era contable de una empresa forestal. No obstante, tras el nacimiento de Isaac, la familia se mudó muy pronto a Rishkan, en Besarabia. Este autor se formó con varios maestros particulares y luego estudió en un aula sinagogal, en un heider. Pero desde su temprana juventud se unió a un grupo de seguidores de la ilustración judía de su ciudad, la Ascalá, aprendió ruso y se inició en la literatura creada en esta lengua. Debutó con un cuento que apareció en una publicación semanal manuscrita llamada Die Post, el correo de las palomas, y aunque intentó publicar en medios rusos enviando sus relatos, no consiguió su objetivo. Junto a otros masquilim fundó una biblioteca y una escuela judía, aunque esta era muy pequeña, solamente tenía 2 clases. En 1904 emigró a Estados Unidos. Allí aprendió el oficio de sombrerero y aunque escribía constantemente no tuvo mucho éxito en la publicación de sus textos. Estaba tan angustiado por esta situación que en algún momento hasta pensó en suicidarse. Varios autores, entre ellos David Pinsky, lo animaron y en el año 1906 vio la luz su primer cuento, pero la publicación equivocó el apellido de Raboy y apareció firmado como Rabin. En fin, parece una serie de cosas de mala suerte en sus inicios. Pinsky publicó ese mismo año otros escritos de Raboy en Der Arbeiter, El Trabajador, aunque más tarde se alejó de él, manifestando que veía a su amigo atrapado en caminos locos. Esto es literal. Raboy conoció luego otros escritores como Mani Leib, David Ignatov y otros autores en yiddish, y en la colección Jugend, Juventud, fue publicado su relato Die Rote Blum, La Flor Roja. Este libro fue el que inauguró las publicaciones del grupo Die Junge, Los Jóvenes, en el que Raboy permaneció durante unos 20 años, un grupo de vanguardia para la época. En 1908 resolvió dedicarse a la agricultura y para ello se graduó en una escuela agrícola llamada Barón Hirsch, situada en una pequeña localidad de Nueva Jersey. Trabajó en una granja de cría de caballos en Dakota del Norte, en el establo, en el gallinero y arando el campo. En sus memorias dejó escrito: cuando terminé el primer surco en la escuela agrícola y lo revisé, me sentí avergonzado por mi maestro y por todas las generaciones de mis antepasados que habían sido separados de la tierra. Al hilo de estas reflexiones, el escritor Zalman Reisen escribió que Raboy fue uno de los representantes más importantes y originales de la prosa moderna en yiddish, porque introdujo en ella un nuevo contenido: el granjero judío, la nostalgia judía por la tierra. Raboy trabajó también en la granja de su padre en Connecticut, luego se marchó a Nueva York, donde en 1913 estableció
una tienda junto a su hermano, proyecto que tampoco tuvo éxito, por lo que volvió a su oficio de sombrerero. Publicó en diversos medios de Europa y América, tales como Der Tag, El Día, Die Zeiten, Los Tiempos, Das Wort, La Palabra, Neue Welt, Mundo Nuevo y muchos otros. En varias de las publicaciones con las que colaboró, trabajó también como coeditor. Tal fue el caso de Der Hammer, El Martillo y otras. Su obra también se publicó en antologías e incluso en libros de lectura para estudiantes. Asimismo, fue miembro de la Orden Internacional del Trabajo y de Prolet Pen, Pluma Proletaria. La suya fue una obra muy extensa y son múltiples sus colaboraciones con distintos medios literarios, educativos e informativos. Tendremos ocasión de hablar de estos temas en otras oportunidades en que volvamos a este autor. Hoy conoceremos un fragmento de una de sus obras más famosas, Herr Goldenberg, el señor Goldenberg. Pese a que Raboy tiene un papel muy significativo en la historia de la narrativa en yiddish, se le suele recordar más por su poesía que por su prosa. Isaac Raboy falleció en el año 1944 en el Sanatorio Duarte de Los Ángeles. Y bien, Jorge, el relato, el fragmento que vamos a conocer hoy de Isaac Raboy pertenece precisamente a Herr Goldenberg, a la novela El señor Goldenberg. Se titula El granjero judío. Hace 20 años, un joven señor Goldenberg llegó al lejano oeste con las manos vacías. Dejó en la gran ciudad a su joven esposa, Rohl. Ella le advirtió de que se tomara su tiempo y que solamente cuando le escribiera que había encontrado algo bueno, ella lo seguiría. Él llegó a las Dakotas y escogió una granja que consistía en 160 acres de terreno en el que nadie había puesto un pie desde la más remota antigüedad. Escogió ese trozo de terreno por muchos motivos. En primer lugar, se extendía por una extensa llanura y hacia el lado del norte estaba flanqueado por una ancha y alta colina. En segundo lugar, en medio del terreno fluía un riachuelo. Y en tercer lugar, el terreno era fértil y con abundantes pastos, además de un sinnúmero más de motivos. Y Goldenberg lo amó. Recorría solitario los amplios prados y pensaba y hacía sus planes. Y así decidió construir la casa junto al riachuelo, pero luego se le ocurrió otro plan, pues pensó que quizás fuera mejor situar la casa al pie de la colina, agua ya habría, y así la vivienda sería más cálida en invierno al estar protegida de los vientos. El día en que en las dependencias oficiales le dieron a firmar los documentos y le señalaron cuáles eran las condiciones, en primer lugar, construir una vivienda, segundo, cavar un pozo de agua, tercero, arar 5 acres de tierra y sembrar algo en ellos, y cuarto, y lo más importante, que él mismo se instalara en el terreno e hiciera de él su propio hogar. Goldenberg asintió con la cabeza a todo y permaneció callado. No pudo decir aquello que hubiera querido, que surgía de lo más profundo de su corazón, sino que firmó los papeles mudo. Inmediatamente le escribió a su Rohl breve y alegremente: querida Rohl, he adquirido un buen trozo de tierra, prepárate para el viaje, yo empiezo ya a construir. Y así como le escribió a su querida esposa, ya se sintió en la pradera desnuda, como en casa. Se fue a ver a su vecino más cercano para presentarse. Era el señor Elkins, que por entonces ya tenía 2 caballos y una buena situación económica. ¿Qué puedo hacer por usted?, le preguntó el vecino amablemente. Quisiera hacer alguna tarea para usted antes y que luego usted me devuelva la ayuda, respondió Goldenberg. Elkins se ofendió. Entre nosotros la cosa va de otra manera. No se hacen cálculos, sino que lo que usted necesite lo haré con placer. Y cuando lo necesite yo, espero que usted también haga algo. Lo haré, murmuró Goldenberg sin entender del todo la diferencia.
En primer lugar, Elkin viajó con él hasta el pueblecito cercano y trajeron un carro lleno de tablas, ladrillos y otros materiales necesarios. Goldenberg tuvo que pasar la noche y comer en lo de Elkin. La señora Elkin aún vivía por entonces. Degolló un pollo y hizo carne y patatas para el nuevo vecino. Usted es judío, dijo, no le está permitido comer cerdo. Al tercer día, el señor Elkin salió con su arado y su caballo y aró una cierta extensión del terreno de Goldenberg. Lo hizo durante 2 días seguidos hasta que hubo arado unos 5 acres de tierra aproximadamente. Entretanto, el judío Goldenberg, con el hacha que había comprado, se encontraba en un tupido bosque de sauces, cuyos troncos taló y llevó sobre sus espaldas. Luego los depositó y apiló cerca del sitio donde quería construir la casa. Y cuando tuvo los troncos suficientes, se puso a partirlos en trozos más pequeños. Elkins se dirigió junto a él nuevamente al pueblo y entre ambos trajeron un carro con patatas para sembrar. Todavía no era demasiado tarde para hacerlo, y pronto empezó a circular el nombre de Goldenberg de boca en boca. Si algún vecino pasaba y observaba la pila de troncos que se veía desde lejos y la parte arada del campo, lo contaba en el pueblo. Y cuando las patatas estuvieron plantadas, Goldenberg, con toda intención y esfuerzo, colocó los trozos cortados de patatas con la piel hacia arriba. Eso y la manera en que lo hizo le gustó mucho a Elkin y se lo contó a otros vecinos del pueblo. Una semana más tarde, incluso antes de que las patatas comenzaran a emerger de la tierra, Elkin lo ayudó a construir las primeras estructuras de la casa. Goldenberg en ese momento se lanzó hacia las manos de Elkin y comenzó a besárselas. No sabía qué hacer con ese goy que tanto lo había ayudado. Y fue dando cuenta de su trabajo de acuerdo a un orden. Al amanecer solía iniciar la construcción de la casa, la construía él solo. Y al ocaso dejaba de lado la casa y se dedicaba a las patatas que ya habían empezado a brotar de la tierra, mostrando 2 y 4 hojitas. Y a la luz de la luna las limpiaba de las jóvenes malas hierbas. Esto se relató en el pueblecito y el judío adquirió un buen nombre y ya se lo valoraba como hombre de grandes ganancias y una buena casa. Más tarde, cuando ya había resuelto lo de la casa, que se componía de una habitación cuadrada, una cocina pequeña con un horno de piedra, y cuando ya había excavado el pozo de agua y rodeado su boca circular con piedras dispuestas a su alrededor, momento en que los vecinos vinieron a ver el prodigio, recién entonces Goldenberg mandó a buscar a su esposa. Ya ves, Jorge, que este es un cuento curioso, tal como decía Reisen, porque es una temática que no se aborda en general en la literatura, en la narrativa en Yiddish. Uh-huh. Bueno, estamos aquí justamente para disfrutar esa variedad de literaturas en la lengua yiddish que nos traes aquí a esta sección La Letra Viva. Muchas gracias por habernos acercado a este escritor y a esta obra, y volveremos a encontrarnos dentro de 2 semanas, si te parece. Por supuesto, aquí estaremos, Jorge.